Arrancan 10 días trepidantes para los mercados financieros, con multitud de datos y eventos económicos que culminarán con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos. Esto es todo lo que debes saber. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 27 de octubre de 2024 y por tanto quedan 9 días para las elecciones americanas, lo que viene a ser 5 o 6 sesiones bursátiles. Por tanto, estamos ya en esa recta final y los mercados evidentemente lo notan. El índice del miedo, el índice de volatilidad esperada, el VIX, volvió a cerrar la semana pasada por encima de 20, es decir, en niveles de cierto riesgo, ¿no? En niveles de alta volatilidad. Por otro lado, claro, también tenemos multitud de datos económicos o macroeconómicos, todos los que vienen a final de mes y los que vienen también a inicios de mes. Por tanto, se nos va a juntar nóminas no agrícolas, es decir, datos de empleo, datos económicos con los ISMs, el ISM manufacturero para el viernes. Por tanto, tenemos multitud de datos. Tenemos también elecciones en Japón. Mañana conoceremos al nuevo presidente de Japón, en que había un poco riesgo de que el partido que lleva gobernando en coalición durante los últimos años puede tener o se ve obligado a dar un paso al lado. También tenemos decisión de tipos de interés en Japón. También tenemos, pasado las elecciones para el 7 de noviembre, decisión de tipos de la Reserva Federal. Por tanto, tenemos muchísimos frentes abiertos. En este vídeo vamos a hacer un poco repasito de lo que ha sido la semana pasada y de todo lo que tenemos para la próxima y ya de cara a mirar las elecciones americanas. Y también no se nos olvide el ámbito geopolítico. Durante este fin de semana, concretamente el viernes por la noche, hora española, Israel atacó Irán. Vamos a hablar también un poquito de todo esto. Como cada vídeo semanal, vamos a arrancar comentando lo que ha sido la semana en Estados Unidos. Fíjense, S&P 500 menos 0,96, Dow Jones menos 0,98, Nasdaq 100 más 0,14, Russell 2000 menos 2,99%. Es decir, viendo ya simplemente los porcentajes de los principales índices, podríamos determinar que ha sido un mes, ha sido una semana marcada por los 7 magníficos que han llevado al Nasdaq 100 a un cierre positivo. Fíjense, aquí tenemos S&P 500 21,77 en lo que va de año, Nasdaq 20,97, Russell 2000 8,88%. Si nos vamos a mirar por sectores, fíjense cómo la semana ha sido prácticamente negativa para todos, excepto consumo discrecional y tecnología. Bueno, pues algunos valores se han salvado, y consumo discrecional especialmente por Tesla, que subía tanto jueves como viernes y cerraba la semana con más de un 20% arriba. Fíjense que el mejor sector del año sigue siendo utilities, seguido de servicios de comunicación y seguido de tenemos que irnos al sector financiero, que también está teniendo un muy buen año. Ya saben, este gráfico general de Moram Capital. No es ninguna colaboración, pero me gusta mucho esta gráfica y evidentemente lo recomiendo. Moram Substack, la verdad, me gusta mucho todo lo que hacen. Después de 6 semanas consecutivas al alza, el S&P 500 fue negativo. Fíjense cómo cerró ligeramente en negativo la semana después de una racha de 6 semanas consecutivas al alza, una racha que no se veía desde el año 2023. Aunque si bajamos al gráfico diario, fíjense cómo el viernes se intentó lograr nuevo máximo histórico y finalmente volvimos a cerrar abajo. Fíjense que se cerró en los 5.808 puntos. Eso sí, si nos vamos ya a TradingView, observamos cómo van 3 sesiones consecutivas que se aguanta este soporte de los 5.800. Recordemos que también en la primera semana de octubre se aguantó de una forma bastante también llamativa el soporte de los 5.700 puntos. Lo que está ocurriendo en el mercado es que se estrechan mucho los niveles de soporte por abajo. Por tanto, en caso de que aquí se hubiera perdido el 5.700, la cosa se habría puesto bastante
bastante difícil. Lo mismo en caso de que se pierda ahora mismo los 5.800, pues evidentemente la cosa se puede poner un poco más complicada y las liquidaciones pueden venir de forma más rápida y pues por ejemplo rápidamente podríamos ir a buscar los 5.700. Esto es un poco lo que está pasando en estos momentos, al final muy marcado por los mercados de opciones y nos están indicando cómo la pérdida de estos soportes podría provocar grandes liquidaciones, pues como por ejemplo ocurrió a finales de julio cuando se perdió el 5.500, ocurrió también a inicios de septiembre cuando se perdió también el 5.500, que rápidamente fuimos al 5.400. Por tanto, precaución sobre todo, que se aguanten estos niveles, pues sin duda es muy pero que muy importante. Estoy testeando un nuevo indicador, ya os hablaré más sobre ello, que es el de las condiciones financieras. Me gustaría testearlo porque sí que tengo el backtesting hecho de todo esto. Pues bueno, aquí vemos que rojo pues un poco más difícil, es cuando se endurecen las condiciones financieras y cuando afecta al mercado. Amarillo cuando están también un poco endureciéndose o más bien neutral, y verde cuando las condiciones financieras pues son bastante positivas para el mercado. Pero bueno, todavía sigo en testeo porque quiero ver cómo empiezan a aparecer líneas amarillas y cómo se comporta el mercado. De momento sigue o nos da vía verde el semáforo de las condiciones financieras para la próxima semana. Impulsado especialmente por los 7 magníficos, sobre todo el Nasdaq ha sido lo que ha logrado cerrar en positivo durante esta semana y ha sido en gran parte debido a estos 7 valores. Fíjense que el ETF MAX, el ETF los 7 magníficos, ha cerrado una semana al alza, subiendo un 3,29% después de que llevara las 4 o 5 últimas semanas prácticamente en rango lateral y está intentando alcanzar esos máximos históricos del 10 de julio, que recordemos que fue cuando las 7 magníficas empezaron a corregir a favor de las pequeñas compañías. ¿Cuáles han sido los valores de los 7 magníficos que mejor se han mantenido? Pues fíjense, Apple cierra ligeramente en negativo, menos 1,53. Microsoft cierra ampliamente al alza, 2,39. Eso sí, no ha podido con la resistencia a los 430. Nvidia sube un 2,57% y logra un cierre semanal histórico. Google cierra la semana subiendo un 1,18%, eso sí, todavía muy rezagado desde aquellos máximos. Amazon cierra la semana más o menos neutral, Meta cierra la semana en negativo y Tesla cierra la semana subiendo un 21%. Por tanto, podríamos decir que el gran catalizador de los 7 magníficos de esta semana han sido Microsoft, con una subida también importante, pero especialmente Tesla, con una subida de un 21,97% en la semana, logrando de esta forma su mayor cierre semanal desde hace un año, más de hace un año, septiembre del año 2023. Fíjense lo que llevó al Nasdaq a cerrar en positivo la semana y acercarse a máximos. Y claro, nos podríamos preguntar, ¿qué ha pasado con los 7 magníficos? Bueno, pues lo cierto es que aún siguen rezagados frente a las pequeñas compañías desde el 10 de julio. Fíjense que tenemos aquí en verde el ETF MAX, el ETF los 7 magníficos, que ha tenido una extraordinaria semana, superando especialmente a las pequeñas compañías, pero que las pequeñas compañías desde aquel entonces, desde el 10 de julio, todavía retornan un 8 y 9%. En este caso, el equiponderado y el Russell 2000. El S&P 500 retorna un 3,74% y Nasdaq y el ETF MAX de los 7 magníficos todavía se encuentran un poco en negativo. Evidentemente, esto es desde el 10 de julio. Si contamos todo el año 2024, las 7 magníficas semean en prácticamente el resto de líneas que tenemos aquí, tanto Russell como S&P 500 como todos, porque las pequeñas compañías a fecha de 10 de julio retornaban prácticamente un 50% el ETF MAX, por tanto ahora mismo estarían casi en esos niveles de retorno en el año 2024. Un punto muy importante que hay que tener en cuenta para poder explicar el movimiento que están teniendo y que creo que pueden tener las pequeñas compañías, grandes compañías, las 7 magníficas y también las pequeñas compañías, es que estamos en plena jornada de resultados empresariales. Esta semana es la semana donde presenta la mayor capitalización bursátil del S&P 500. Vamos a ver cómo presenta Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple, las más grandes, a excepción de Nvidia y Tesla, y observen cómo para estos resultados empresariales se espera el mayor movimiento o la mayor volatilidad desde prácticamente el año 2009. Por tanto, esto es muy importante. Veremos muchos saltos o saltos muy importantes, como hemos visto esta semana con el salto de un 22% en la semana para Tesla. Y claro, pues
los 7 magníficos sí que es cierto que están un poco de capa caída, es decir, se espera que el crecimiento de los ingresos y el crecimiento de los beneficios se ralentice. ¿Qué ocurre? Que esto hace que las estimaciones sean muy bajas. En caso de que haya sorpresas positivas, aunque sean ligeras, como hemos visto con Tesla, que guste al mercado un poquito los resultados, pues podríamos ver grandes saltos porque las estimaciones o las expectativas están puestas un poquito más bajas. Y respecto a las pequeñas compañías, pues se espera un poquito más que en los anteriores trimestres, pero también las expectativas se han rebajado a la baja durante las últimas semanas, por tanto, oye, podríamos ver también grandes saltos, pero sobre todo me quiero centrar en las pequeñas, en las grandes tecnológicas. Fíjense cómo el posicionamiento de los 7 magníficos, a diferencia del posicionamiento en el Nasdaq 100 o el posicionamiento de futuros del S&P 500, ha caído durante los últimos meses y me atrevería a decir semanas. ¿Qué significa esto? Pues que significa que si las estimaciones están un poco a la baja, el posicionamiento también está a la baja. En caso de que haya resultados buenos, hay mayor probabilidad de sorpresas al alza que en resultados empresariales anteriores. Fíjense que si nos vamos, por ejemplo, a Microsoft, que es una de las compañías que ponía Goldman Sachs de ejemplo ante esto que os estoy comentando, nos vamos a los anteriores resultados empresariales, fíjense que superó resultados y aquí tenemos cómo cerró en negativo, es decir, cayó. Si nos vamos a los anteriores, fíjense cómo presentó también unos muy buenos resultados y cayó. Fíjense, aquí tenemos, cayó un 1,82% ese mismo día. Por tanto, un 2,45, perdón. Por tanto, estamos viendo o hemos visto durante los últimos trimestres que aunque se presentaban unos resultados extraordinarios, justo el día de los resultados, el día posterior, no veíamos un salto tan importante o tan fuerte. Bueno, pues esto se debía a que el posicionamiento era tan fuerte, es decir, ya se esperaban estos resultados tan buenos y ya estaban posicionados de cara a ello, y de hecho lo único que podían hacer era vender un poco si habían sido buenos resultados y eso provocaba pues ligeras caídas incluso, ¿no? En este momento, con un posicionamiento mucho más reducido, en caso de que haya buenos resultados, pues sí que va a florecer o va a volver un poco ese interés de compra, lo mismo que ha ocurrido con Tesla durante esta semana. Por tanto, esto es importante, interesante, y en caso de querer jugar esa mayor volatilidad, por ejemplo, con el mercado de opciones, con algún spread de riesgo limitado, pues sí que es cierto que debido a que estos movimientos es más probable que ocurran, pues puede ser cuanto menos interesantes. Como he dicho, esto significa que el mercado está más dispuesto a reaccionar al alza ante unos buenos resultados que en ocasiones anteriores. Y fíjense qué imagen de FinChat tan interesantes que es el revenue de los 7 magníficos acumulado desde el año 2014. Y fíjense qué auténtica locura el crecimiento de estas compañías. Y es que estas compañías son las que respaldan todo el movimiento, todo el retorno ofrecido por el S&P 500, por el Nasdaq. Hablábamos de una gran concentración de estos índices en estos valores, y es que tiene todo el sentido del mundo. Es que realmente el movimiento de la cotización de estas compañías está respaldado prácticamente en su totalidad por el aumento de las expectativas de los beneficios y por el aumento de las expectativas de ingresos. Es una locura cómo han crecido estas compañías. Y claro, muchos se preguntan, Diego, ¿cuándo podrían corregir? ¿Cuándo podría corregir Nvidia, por ejemplo? Pues la clave para ello va a ser el crecimiento de los beneficios o las estimaciones de crecimiento de los beneficios. En caso de que caigan o se ralenticen de verdad las estimaciones de crecimiento de los beneficios y sigamos viendo que Nvidia va al alza, ahí es cuando realmente podría ser una burbuja, porque se separa la cotización de las estimaciones de beneficios o de los beneficios. Ahora, mientras que esto siga respaldando, pues evidentemente Nvidia tiene que seguir subiendo. En caso de que empiece a fallar eso, ahí sí que es cierto que habría que tener cierta precaución, porque si el mercado sigue la ralentización, pues ok, haría lo adecuado, pero en caso de que no lo siga, ahí sí que podríamos hablar de burbujas, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con Cisco en el año 2000 o en la burbuja de las .com. Al final ahí se está comparando mucho, pero hay una gran diferencia, y es que en Nvidia el crecimiento de los beneficios por acción está aumentando al mismo ritmo, o casi al mismo ritmo, que el crecimiento
crecimiento de la cotización, algo que entonces no ocurría. Nvidia superó brevemente a Apple como la empresa más valiosa del mundo el viernes, con una valoración de 3,53 billones de dólares. Ya lo comentábamos en el vídeo del viernes que Nvidia se había convertido de forma momentánea en la empresa más valiosa del mundo y que eran muchos los factores detrás de todo esto, pero comentábamos uno oculto, uno del que quizás no se habla tanto, que es la recuperación de esos activos carry, ¿no? Hemos visto como el dólar se ha vuelto a fortalecer frente a un yen más y más debilitado aún, y esto parece que puede ser que esté volviendo a permitir financiarse en yenes y obtener rentabilidad en dólares. Por tanto, esto es también muy importante. El VIX tuvo una semana muy agitada y, como ven, como ya hemos comentado en la introducción, volvió a cerrar de nuevo por encima de los 20. Sí que es cierto que hablábamos la semana pasada que el VIX podía ir un poco a menos, sobre todo en caso de que no haya ningún evento de riesgo que lo haga saltar, ya que se había producido el vencimiento, pero, amigo mío, estamos a tan solo 10 sesiones de elecciones americanas, 10 sesiones, no, 10 días de las elecciones americanas, y es que cualquier cosilla, y esta semana que hay muchos datos, podría hacer saltar al índice de volatilidad esperada. Por el lado de las pequeñas compañías, pues sí que es cierto que han tenido una semana muy difícil, debilitadas especialmente por el alza de los rendimientos americanos. Lo hemos ido comentando por aquí. Aún así, fíjense que apenas han caído un 3% y tienen un retorno todavía de más del 8% desde el 10 de julio y en el año 2024, porque todo el retorno que ha ofrecido este índice en el año 2024 se ha conseguido a partir del 10 de julio. Si nos vamos a observar la renta fija, bueno, pues los bonos han vuelto a tener un baño de sangre durante la semana, especialmente los bonos en el tramo medio. Bonos a 5 años, a 2 años y a 7 años han sido los que más han caído durante la semana. Los rendimientos a 10 años de Estados Unidos subieron otros 17 puntos básicos en la semana, en gran parte impulsados por rendimientos reales más altos, es decir, rendimientos impulsados por unas mayores expectativas de crecimiento, no de inflación. Los rendimientos nominales a 10 años están ahora en el 4,24%, los rendimientos reales en casi el 2%, ambos en sus niveles más altos en 3 meses. Y esto lo hemos comentado muchísimo durante esta semana y también durante la última. ¿Cuáles son los 3 factores clave que desde mi punto de vista están provocando este alza de los rendimientos? Bueno, pues en primer lugar, unos datos económicos más sólidos durante el mes de septiembre, curiosamente después de que los datos correspondientes al mes de julio y al mes de agosto fueran especialmente débiles. Recordemos que tuvimos unos datos de nóminas no agrícolas, unos datos de empleo muy, pero que muy malos. Tuvimos datos de ISM manufacturero muy, pero que muy malos. Tuvimos un dato de ISM servicios bastante débil. Y datos de ofertas de empleo, también hemos tenido datos inferiores a 8 millones. Por tanto, durante el mes de julio y agosto tuvimos datos muy débiles, lo que hizo que los rendimientos cayeran, lo que hizo que los bonos subieran, incluso descontando más de lo que se podría descontar, porque el rendimiento americano a 10 años llegó a situarse en un 3,6% y eso sería descontar una tasa federal esperada, una tasa neutral, en el 2,5-2%. Y cuando se estaba hablando de una tasa federal, una tasa neutral esperada del 3%, y cuando la tasa federal en ese momento todavía estaba por encima del 5,5%. Por tanto, los datos económicos más sólidos del mes de septiembre respaldan una vuelta a la normalidad de los rendimientos. El mercado también descuenta que Donald Trump será el ganador de las elecciones americanas y que su partido ganará tanto en la Cámara como en el Senado, lo que le dará vía libre para aprobar todas las medidas que quiera. Algunas de ellas pues implican una reducción drástica de impuestos a la que no ha dado respuesta de cómo va a reducir el gasto, lo cual va a ir acompañado de un aumento del déficit. Mayores aumentos de déficit pues sí que es cierto que provocarían un mayor alza de los rendimientos. También tiene unas políticas muy fuertes de proteccionismo, lo cual fortalecería el dólar. Por tanto, todo esto también ha tenido que ver durante esta semana. Y un punto que se comenta muy poco, pero bueno, que también hay que tener en cuenta, que es el cierre de libros de los fondos mutuos de este mes de octubre. Aproximadamente el 24% de todo el capital gestionado por los fondos mutuos cierra el año durante el mes de octubre, y esto pues puede provocar algunos movimientos o algunos movimientos del mercado un tanto extraños porque se lleven a cabo ciertas ventas. Por tanto, esto es algo que también hay que tener en cuenta.
Durante la semana hemos visto cómo el dinero sigue entrando en los fondos monetarios. Vieron una entrada masiva de 40,4 mil millones y han llevado el total de activos gestionados de los fondos monetarios americanos a 6,5 billones de dólares. Seguimos observando cómo el dinero sigue entrando a los fondos monetarios y te preguntarás por qué. Bueno, pues es que el efectivo sigue retornando un interés bastante interesante, y en momentos donde la curva se está desinvirtiendo, que es momento como el actual, la verdad es que muchos inversores, sobre todo conservadores, siguen manteniendo su dinero en estos fondos monetarios con un capital mucho más asegurado. Recordemos que el dinero de los fondos mutuos es dinero que ya está en las líneas. En los fondos mutuos, no, perdón, en los fondos monetarios es dinero que ya está en las líneas, es dinero que a través de estos vehículos ya se invierte en ciertos activos, sobre todo con una gran liquidez, pero que es dinero que no está fuera del mercado, sino que ya está en el mercado, es dinero que se dice en las líneas y que por tanto, cuando ese dinero salga y vaya a renta fija tradicional o a renta variable, en caso de ir hacia ahí, pues no va a provocar aumentos de liquidez, como por ejemplo el dinero que está aparcado, por así decirlo, en el repo inverso. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Por tanto, claro, una pregunta muy habitual es ¿hacia dónde puede salir el dinero de los fondos monetarios? Bueno, pues sobre todo es dinero muy conservador, esto es algo que hay que tener en cuenta, y su último objetivo va a ser la renta variable, sobre todo de alto crecimiento o de alto retorno. Sobre todo en caso de ir a renta variable, iría a activos mucho menos volátiles. Y bueno, un punto también muy importante tratando todo este tema de la renta fija es que el alza de los rendimientos pues está tensando y está afectando a las pequeñas compañías, pero hay que tener en cuenta que también puede generar problemas en la parte de la banca, sobre todo la banca regional. De hecho, el viernes, tras los resultados de New York Corporate Bank, que fue un banco que ya tuvo ciertos problemas, vimos cómo también caía, ¿no? Por tanto, cuidadito con la banca regional. ¿Por qué? Porque sus pérdidas no realizadas siguen siendo muy elevadas y en caso de que los rendimientos sigan al alza, pues van a ser aún más elevadas. Y sobre todo habría que tener cuidado porque en este mismo momento el mecanismo de rescate bancario que se abrió en marzo de 2023 para salvaguardar a estos bancos regionales, para que no tuvieran que llevar a cabo las ventas de estas pérdidas no realizadas, pues están teniendo que devolver esos préstamos, ¿no? Fíjense cómo durante esta semana 7.100 millones de dólares han salido de este BTFP, de este mecanismo de rescate bancario. Por tanto, estamos coincidiendo que los rendimientos repuntan, que las pérdidas no realizadas también son cada vez mayores, que está coincidiendo justo con la salida de o que tienen que devolver estos préstamos que hasta ahora estaban salvaguardando. Por tanto, esto podría generar un problema de liquidez en la banca regional preocupante. Muy atentos también a todo esto. Fíjense, la liquidez neta de la Reserva Federal continúa aumentando lentamente a medida que avanzamos en el cuarto trimestre. La liquidez neta de la Reserva Federal ha aumentado alrededor de 40.000 millones de dólares en los últimos 7 días. Este aumento se debe principalmente a la disminución del uso del repo inverso, ya que se retira efectivo el repo inverso para comprar lo último de un flujo constante de nuevas letras del Tesoro emitidas por el gobierno de Estados Unidos. El uso de repos inversos ahora ha caído a su nivel más bajo desde 2021, 202.000 millones de dólares. Queda por ver si caerá hasta cero o si se alcanzará un piso. De cualquier manera, no queda mucha liquidez para aprovechar aquí, nos dice. Al final hay que tener en cuenta que este drenaje de repo inverso fue muy positivo para la liquidez neta de la Reserva Federal durante el año 2023. También lo ha sido durante este año 2024, que sigue existiendo esa reducción del balance de la Reserva Federal y que observen cómo tienen que devolver este dinero del vehículo o del mecanismo de rescate bancario. Por tanto, esto era dinero que en algún momento provocó un aumento de la liquidez neta de la Reserva Federal y que ahora está tensando a la baja. Y claro, observando que ya queda muy poco dentro de la cuenta del repo inverso, que era la liquidez o era lo que aumentaba la liquidez y lo que daba un poco sobre todo de expansión a esa liquidez neta de la Reserva Federal, nos preguntamos ¿cuándo va a volver el QE? Porque parece que está más cerca. Ya sabemos que no van a dejar que haya ningún pelo de tensión y pues quedándose vacía esta cuenta, pues debería o se espera que pueda volver de nuevo ese mecanismo de QE en el balance de la Reserva Federal, que vuelva a expandir la liquidez neta. Por tanto, muy atentos también a todo esto que afecta a la fontanería monetaria, porque como ya hemos visto en el indicador que he mostrado antes de condiciones financieras, es un punto también muy importante para el mercado. Durante la semana el dólar subió por cuarta semana consecutiva
consecutiva hasta alcanzar su cierre semanal más alto desde junio de este año 2024. Hemos visto también una normalización en los rendimientos y una normalización también en el dólar, que ha visto también unas 4 semanas de gran alza. No le ha importado para nada la subida del dólar al oro, que ha cerrado positivo por sexta semana de las últimas 7, alcanzando un nuevo récord intradiario. Llegó a superar los 2.700, casi los 1.750 dólares. La plata también ha tenido 2 últimas semanas muy fuertes, acompañando al oro e incluso con mayor momentum. Bitcoin terminó la semana a la baja, sobre todo debido a que el viernes titulares respecto a Tether y a una investigación por parte del FBI que filtró Wall Street Journal, que luego dijo que no ocurría nada, el CEO de Tether y demás, pues provocaron ciertas caídas. Durante el fin de semana, con todos los comentarios y con las tensiones Israel-Irán, tampoco ha tenido mucho movimiento. Los precios del crudo subieron esta semana, pero oscilaron dentro de una banda estrecha. West Texas entre 70 y 72 dólares. Le sigue costando esa resistencia de los 72 dólares. Y dicho esto, vamos ya a ver lo que tenemos para esta semana, que no es poco. Fíjense, tenemos ahí una mira que son las elecciones americanas el 5 de noviembre y que, bueno, nos dice aquí Goldman, dependiendo de su interpretación, 2 puntos de datos para nivelar el conjunto. Uno, este ha sido el mejor comienzo del año, el mejor comienzo para el S&P 500 en un año electoral desde 1936. El movimiento implícito para el S&P 500 el día de las elecciones se ha reducido a solo un 2%, ya que el mercado ha estado cambiando el peso diario a las sesiones que siguen inmediatamente al 5 de noviembre. Es decir, la volatilidad esperada no ha pasado de ser el 5 de noviembre a los días posteriores. Recordemos que el 7, creo que es el 7, sí, el 6... Es el 6 de noviembre, 6-7 de noviembre, no, pero la Reserva Federal se reúne se reúne un miércoles, o sea que creo que es el 6 de noviembre, la Reserva Federal llevará a cabo su decisión de tipos de interés. Jueves 7 de noviembre, la Reserva Federal llevará a cabo su decisión de tipo de interés, que se espera que haya una bajada de 25 puntos básicos. Un punto importante, fíjense, en el resultado del año 2020 de las elecciones americanas lo decidieron menos de 43.000 estadounidenses en solo 3 estados. Y nos dice Goldman también, no hay que confiar demasiado en los datos de las encuestas ni de las casas de apuestas actuales. Fíjense que Polymarket, la principal casa de apuestas que mide un poco esto, pues sitúa ahora las probabilidades de victoria de Donald Trump en un 65,3%. Recuerdo, esto se puede alterar mucho debido a apuestas que se lleven a cabo. Esto significa que se están llevando a cabo mayores apuestas a favor de Donald Trump. Las encuestas están un poco más niveladas, pero es que al final nadie sabe lo que puede ocurrir. Y el tema Israel-Irán, bueno, pues durante el fin de semana, concretamente el viernes noche, hora España, Israel atacó objetivos militares en todo Irán la madrugada del sábado, cumpliendo la promesa del primer ministro Benjamin Netanyahu de tomar represalias por un bombardeo de misiles hace 3 semanas, que avivó los temores de desencadenar una guerra en toda la región. Los medios de comunicación iraníes dijeron que 2 soldados del ejército murieron, pero no hubo informes de daños importantes, y las instalaciones petroleras y nucleares del miembro de la OPEP que Estados Unidos había instado a Israel a evitar parecen haber quedado intactas. Veremos a ver cómo va todo esto. De momento han seguido un poco la línea que marcó Estados Unidos de no atacar petroleras, pero bueno, curiosamente a tan poco tiempo de las elecciones americanas no sé cómo le habrá sentado a Joe Biden. Vamos a repasar lo que tenemos para esta semana, que no es poco. Fíjense, en Japón, bueno, pues tenemos hoy, domingo, que se celebrarán las elecciones generales para elegir a los 465 miembros de la Cámara de Representantes. Por tanto, vamos a ver si sigue la coalición que se mantenía en Japón. El jueves conoceremos la decisión de tipos de interés. Se espera que se mantengan los tipos de interés sin cambios, pero serán muy importantes los comentarios. El jueves también conoceremos en China PMI manufacturero y PMI de servicios. Se esperan datos de expansión, datos mucho más fuertes que los de los meses anteriores, viendo un poco que entran en juego esos estímulos ya anunciados. En Europa conoceremos el martes la confianza del consumidor alemán. Tendremos miércoles Producto Interior Bruto tanto de Francia como de España, inflación también de España, Producto Interior Bruto de Alemania y el Producto Interior Bruto de Europa. Conoceremos también ese mismo miércoles la inflación del mes de octubre en Alemania y el jueves la inflación de la región completa de Eurozona.
Y cuidado con Estados Unidos porque tenemos este lunes estimación del endeudamiento trimestral del Tesoro de Estados Unidos, es decir, el famoso QRA. No se espera que haya grandes sorpresas, pero cualquier mínima cosilla, ojo que puede ser impactante. Datos manufactureros de la Fed de Dallas también para el lunes, precios de la vivienda para el martes, ofertas de empleo JOLTS para el martes, datos de servicios de la Dallas para el martes, datos de empleo ADP para el miércoles, Producto Interior Bruto para el miércoles, anuncio de un endeudamiento trimestral del Tesoro para el miércoles, es decir, el lunes nos dan la estimación, la cifra, y ya el miércoles hacen un poco más hincapié en cómo es esa cifra. Venta de viviendas también pendientes para el miércoles, datos de PCE, es decir, de deflactor de la inflación para el jueves, aunque sí que es cierto que este mes es un poco distinto, o resta un poco de importancia. ¿Por qué? Porque en el dato de Producto Interior Bruto ya viene el deflactor trimestral, es decir, conociendo el deflactor trimestral vamos a poder intuir lo que puede ser el deflactor del último mes del tercer trimestre del año. Por tanto, el dato de PCE va a ser importante, pero lo vamos a conocer casi un día antes. Nóminas no agrícolas y datos de tasa de desempleo e ISM manufacturero para el viernes. Por tanto, como ya han visto, es una semana importantísima en cuanto a datos económicos. Pero agárrense a la silla, porque fíjense los resultados empresariales. Tenemos para el martes al cierre AMD, Alphabet, Snap, miércoles Microsoft, Meta, Coinbase, Robinhood, Etsy, Roku, Starbucks, Santander, también el miércoles a primera hora. El jueves tenemos Uber, Pelotón antes de apertura, Amazon, Apple, Intel para el cierre de sesión. Por tanto, semana importantísima. 10 días trepidantes y en este vídeo espero haber dejado claro todo lo que hay que tener en cuenta. Así que bueno, si les ha gustado el vídeo dejen un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.